No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oremos a nuestro Dios. Padre Santo, agradecidos estamos, Señor, por todos tus cuidados y bendiciones. Señor, qué esperanza tan maravillosa que nos das en tu palabra, el regreso de tu Hijo Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Padre, ayúdanos a consagrarnos, a buscarte cada día, a arrepentirnos y confesar nuestras faltas, nuestros pecados delante de ti. Que tu bendición, Padre, en este día, en este estudio, alcance no solamente para mis hermanos aquí presentes, sino la extiendas a todos los que han de ver este video. Por pedírtelo, agradecértelo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Qué gusto, qué alegría volvernos a encontrar con toda libertad, queridos hermanos, en este santo y bendito sábado. Vamos a iniciar este pequeño estudio, esta pequeña meditación, y vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué eres adventista? ¿Por qué te consideras tú adventista del séptimo día? Bueno, pues de las respuestas más comunes a esta pregunta es porque creemos en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, y del séptimo día, pues porque guardamos el sábado, el santo día del Señor, y es una respuesta pues buena. Pero esto lo será todo, hermanos. Con esta respuesta, ¿realmente somos adventistas? ¿Qué piensan ustedes? Una de las cosas que nos hace ser adventistas realmente es porque conocemos los hitos y los vivimos, y aún conocemos también los pilares de nuestra fe, los pilares adventistas, que son 7, y como en otras ocasiones los hemos preguntado, ¿no lo sabemos, hermanos? ¿Sabemos cuáles son los 7 pilares de nuestra fe? Los pilares de la fe adventista, la fe por la cual vivimos, en la fe en la cual creemos. Los 7 pilares, ¿quién me los quiere compartir, hermanos? Los 7 pilares de la fe adventista, que pues no nos los inventamos, fueron revelados directamente de Dios para su profeta de este tiempo. Daniel 8:14, a ver, hermana Magali. La purificación del santuario número 1, muy bien. Daniel 8:14. El mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis 14. Ok, la justificación por la fe, Efesios 12:8. El templo de Dios, Apocalipsis 11. La ley de Dios, ¿verdad? El sábado. Y la no inmortalidad de los malvados. Ahí están, hermanos, los 7 pilares. Y es muy importante conocerlos. Y más importante aún, vivirlos y saber, poderlos entender, tener una experiencia y relacionados con estos pilares, y aún saberlos explicar, saberlos compartir. En esta tarde, hermanos, hemos de reflexionar en el pilar número 1, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y es un pilar muy significativo, que es la purificación del santuario. En esta semana, queridos hermanos, estamos para la fecha que se está grabando esto, es día 25 de octubre. Se acaban de pasar un aniversario más del nacimiento de nuestra iglesia, un nacimiento profético. No es porque hayan dicho, pues bueno, vamos a escoger esta fecha. Un nacimiento profético. 22 de octubre de 1844, que pues veíamos, bueno, personalmente lo digo, en esta semana se recuerda más un evento
que otro. Se recuerda más, y no me dejarán mentir ustedes, que se recuerda más como el gran chasco. De hecho, la mayoría de las publicaciones, viendo por ahí redes sociales, en esta fecha se relacionaba más como el gran chasco, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, más allá de esto, que aún fue profético. Apocalipsis capítulo 10 nos habla de ese gran chasco, ¿verdad? Pero vemos un aniversario más de que Cristo pasó de un lugar a otro, del lugar santo al lugar santísimo, en el santuario celestial. 181 años de Cristo estar intercediendo por ti y por mí en el santuario celestial. Bueno, y muchas personas agarran esta fecha para decir que la iglesia adventista es falsa. ¿Por qué? Porque se chasquearon. Entonces, Dios no puede trabajar con algo que falló. Pero hermanos, vamos, antes de entrar en la reflexión de esta tarde, que vamos a ver un bonito libro de recopilaciones que se llama Cristo en su santuario. No sé si alguien lo ha escuchado. Cristo en su santuario. Vamos a analizar el capítulo número 1 de este excelente libro y vamos a tomar algunas meditaciones. Ahora, este pilar de la purificación del santuario se puede agarrar por varios lados. Podemos agarrar a estudiar las 2300 tardes y mañanas. Podemos verlo por el lado de el juicio investigador. Pero en esta tarde vamos a tomarlo por el lado de Cristo en su santuario y vamos a ver de pasadita algo de las 2300 tardes y mañana, algo de el juicio investigador, que por cierto es en el tiempo en que estamos viviendo. Bueno, hay temas completos en este mismo canal. Bien, dicho esto, vamos a reflexionar algo acerca de esto que no sé si ustedes han escuchado. A mí me tocó personalmente que me lo dijeran esta semana que acaba de pasar. Si la iglesia adventista fuera verdadera, nos hubieran chasqueado. ¿Cómo es que Dios se puede equivocar? Vamos a ver un ejemplo de que esto de los chascos no necesariamente indica que sean falsos. Pregunta para esto: ¿los discípulos de Cristo eran falsos? Eran verdaderos, ¿verdad? Vamos a analizar un poco acerca de esto del chasco. Vamos al libro de Mateo, capítulo 16. Mateo capítulo 16. El versículo es el 21. Mateo 16, 21. ¿De qué vamos a hablar antes de entrar al tema? Acerca de los chascos, ¿verdad? Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, ¿qué cosa? Ir a Jerusalén. ¿Y qué otra cosa? Y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y de resucitar al tercer día. Ahí está una de las muchas veces que Cristo Jesús le dijo a los discípulos lo que había de acontecer. Ahora vamos unas hojitas adelante, Mateo capítulo 20 y versículo 17. Mateo 20, 17. Y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino, y vamos a ver qué les dijo. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, ¿y qué harán? Y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para ser escarnecido, azotado y crucificado, mas al tercer día resucitará. ¿Hay algo que no se puede entender de estas palabras literales de Jesucristo? Está bastante claro. Pero vamos a ver qué pasó. Vamos al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Lucas capítulo 24 y el versículo número 21. Evangelio de Lucas capítulo 24 y leeremos el versículo 21. Vamos a ver, después de que Cristo había hablado esto, ¿qué es lo que pasó?
Después de que Cristo resucita y van por ahí por el camino para Emaús, van estos hombres, ¿verdad? Conversando y se les aparece Jesús y les empieza a cuestionar, ¿verdad? Y vamos a ver cuáles sean las esperanzas de estos hombres y de aún de los discípulos. 24-21 de Lucas. Pero nosotros, o sea, los que iban y muchos otros, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y además de esto, hoy es el tercer día que estas cosas acontecieron. ¿Qué esperaban los discípulos? Que fuera un libertador político, ¿verdad? Que los liberara del yugo romano. Y encontramos aquí cómo los discípulos aún se chasquearon porque sus expectativas no se cumplieron. No habían entendido lo que Cristo les había dicho, no habían puesto la atención debida. Bueno, hermanos, pues en este pequeño ejemplo podemos encontrar algo de lo que pasó en 1844 y hemos de reflexionar en el capítulo número 1 de Cristo en su santuario. 181 años, hermanos, que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo y que intercede hasta este momento por ti y por mí. Y es ahora que debemos de confesar nuestros pecados, porque cuando termine su obra de mediador en el santuario celestial, saldrá y regresará por segunda vez para darnos el galardón a cada uno de nosotros. Vamos a meditar, queridos hermanos, capítulo número 1, y hemos de ver 7 cosas interesantes en el capítulo número 1. Los invitamos para que ustedes puedan leerlo en su hogar, en los ratos que tengan disponibles. Hemos sacado 7 puntos interesantes. Ustedes, con la ayuda de Dios, en oración pueden encontrar muchos más. Vamos a ver la verdad acerca del santuario. Vamos a ver la experiencia que tuvieron nuestros pioneros. ¿Qué experiencia tienes tú, hermano, de tu fe con Cristo Jesús? La experiencia que tuvieron nuestros pioneros después de 1844. Vamos a ver el día después, el día 23 de octubre de 1844, y le pusimos luz en la tristeza, luz en la tristeza, el día después del 22 de octubre de 1844. Vamos a ver una pregunta, hermano, ¿comprendes los fundamentos de tu fe? ¿Comprendes tú los 7 pilares? ¿Los vives? ¿Sabes dónde se encuentran en la Biblia? ¿Sabes explicarlo? Si te pidieran razón de tu fe, ¿sabrías explicarlo? ¿Comprendes los fundamentos de tu fe? Vamos a ver una visión. ¿Sabían que la sierva de Dios fue al santuario celestial? Vamos a ver la visión del santuario y vamos a ver el sábado, la visión del santuario y el sábado. Pero aún con toda esta luz, el enemigo no se quedó de brazos cruzados. Hemos de ver el ataque a la verdad del santuario. El ataque a la verdad del santuario. Y el punto número 7, con los ojos fijos en Cristo y el santuario. Son algunos de los puntos interesantes que hemos de reflexionar, hermanos, en esta tarde. Vamos a pedirle ahí a nuestra hermana si nos hace favor de proyectar algunas imágenes respecto al capítulo número 1 de este libro, Cristo en su santuario. Y vamos a ver la verdad acerca del santuario. ¿Alguien le aburre la lectura? Amén. Ojalá y que no sea el caso, ¿verdad? Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hemos de leer palabra de Dios. Vamos a ver el mensaje que Dios tiene en esta tarde, a pocos días de 181 años que tenemos como iglesia profética. La verdad acerca del santuario.
al referirse a lo que debía ser realizado por la naciente Iglesia Adventista del Séptimo Día antes de la venida del Señor, Elena de White escribió en 1883: la mente de los creyentes debía ser dirigida al santuario celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo, por ti y por mí, siempre y cuando recordando, como tipificando al santuario terrenal, confesemos nuestras faltas, ¿verdad? Pero ya no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Bien, la que sigue, por favor, hermana. Casi 50 años después, hermanos, de que pasó Cristo del lugar santo al lugar santísimo, se empezaron a levantar hombres que empezaban a negar la doctrina del santuario. Y vean lo que escribió la sierva de Dios. En un periodo de crisis, ¿qué estaba pasando? Había crisis. En 1906, cuando fueron puestas en tela de juicio ciertas enseñanzas básicas de los adventistas, ella escribió: la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Qué cosa? La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Hermano, si yo te preguntara, ¿dónde habla la Biblia? Que es una pregunta muy típica. ¿Dónde habla de un santuario celestial? ¿Dónde habla que Cristo está como sumo sacerdote? ¿Sabrías tú decir en qué libro de la Biblia te habla de Cristo como sacerdote? Bueno, para meditar cada uno, pero si no lo sabes, hermano, lee el libro de Hebreos. Todo el libro de Hebreos nos habla del ministerio de Cristo, especialmente desde el capítulo 8, 9, 10. Ahí nos habla claramente de esta doctrina que nos hace únicos, hermanos. Nos hace únicos, y que aún nuestros pioneros vamos a descubrir hoy cómo fue que llegaron a esa luz, a descubrir cómo Dios les dio esa luz, pero vamos a ver qué es lo que ellos hicieron para que Dios trabajara en ellos y les revelara esta doctrina que nos hace diferentes a todas las iglesias, la doctrina del santuario, y es el fundamento de nuestra fe. Bien, y vamos a ver la experiencia de nuestros pioneros. ¿Cuál es la experiencia, hermanos, que tuvieron ellos? Pongamos atención. Ok, seguimos, todavía queda una. Todos necesitamos tener en mente el tema del santuario. ¿Qué debemos de tener en mente? El tema del santuario. Dios prohíbe que la charla que procede de labios humanos cercene la creencia de nuestros hermanos en la verdad de que hay un santuario en el cielo y de que un modelo de ese santuario se construyó una vez en esta tierra. Es decir, empezar a meter dudas sobre la luz del santuario. ¿Sí será cierto? ¿Sí será cierto que Jesús está como sumo sacerdote? Dios prohíbe que empecemos a meter ese tipo de ideas, ¿verdad? Porque es una luz y está claramente en su palabra. Debemos mantener nuestra mente vigorizada por la oración y el estudio de la palabra de Dios, de modo que podamos captar estas verdades, nuestra mente vigorizada para que podamos discernir estas verdades. Y ahora vamos a ver, hermanos, la experiencia que pasaron nuestros pioneros. Ahora sí, ¿qué pasó después de que 50,000 personas esperaban a Jesucristo? ¿Qué pasó el día después? Algunos ya sabemos, pero vamos a ver qué escribió un hombre llamado nuestro hermano Irán Edson. Y vamos a ver la experiencia que pasaron ellos después de que se chasquearon al pensar que Jesucristo venía. Pero vamos a ver también, bueno, para no adelantarnos el gozo en la tristeza, vamos a ver primero la experiencia que fue en el día después. Nuestras expectativas iban en aumento.
¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo iban esas expectativas en aumento? Cuando esperaban que llegara el 22 de octubre porque iba a venir Jesucristo. Está contando, está relatando la experiencia del hermano Irán Epson. Nuestras expectativas iban en aumento mientras esperábamos la llegada de nuestro Señor. Hasta que el reloj marcó las 12 de la medianoche. Hasta allí. El día había pasado y nuestro chasco llegó a ser una realidad, una certeza. Nuestras más caras esperanzas y expectativas fueron acabadas, barridas. Y nos sobrevino un deseo de llorar como nunca antes habíamos experimentado. La pérdida de todos nuestros amigos terrenales no se hubiera comparado con lo que sentíamos en ese entonces. Hermano, ¿ha sentido la pérdida de algún hermano, algún familiar cercano? No se compara. Dice, como si hubiéramos perdido a todos juntos. Lloramos y lloramos toda la noche, ¿no? Hasta que el día amaneció. ¿Fue grande ese chasco? Grande, lloramos y lloramos, ¿verdad? No se compara, dice que aún si hubiéramos perdido todos nuestros seres queridos juntos, no se comparaba. Gran expectativa, iba aumentando hasta que todo se vino abajo. La que sigue, por favor, hermano. Y es ahí cuando trabaja Satanás, hermanos. ¿No les ha pasado cuando pensamos terrenalmente que Dios nos va a ayudar en algo y cuando todo se viene abajo, llega Satanás y empezamos a cuestionarnos si realmente estamos bien? Me decía a mí mismo, mi experiencia adventista ha sido la más brillante de toda mi vida cristiana. Y vienen las preguntas, ¿acaso falló este libro santo? ¿No hay Dios? Ni cielo, ni ciudad de oro, ni paraíso. Otra pregunta, ¿es todo más que una fábula astutamente inventada? Vean. ¿No hay realidad detrás de nuestras más caras esperanzas y expectativas? Tal vez esta pregunta se la hicieron los 49,950 personas y dijeron, no. Y pues lo más fácil, ¿verdad? Se fueron del bando más fácil a negar todo. Yo nunca creí. Pero aún estas dudas también llegaron a los hermanos que esperaban y que habían concertado sus más altas expectativas. El día después, luz en la tristeza, lloraron toda la noche. ¿Y qué es lo que hicieron después de que estuvieron toda la noche pues en lamento? Se fueron a orar. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo, hermanos, después de que hay una decepción grande? ¿Será que también buscamos a Dios y doblamos nuestras rodillas? ¿O será que empezamos a dudar y pues caemos en un espíritu de incredulidad? ¿Qué hicieron los pioneros? La que sigue, por favor, y vamos a ver ahora luz en la tristeza. Comencé a sentir que podría haber luz y ayuda para nosotros en nuestro dolor. El Espíritu Santo empezó. Y dije a algunos de los hermanos, vayamos al granero, entremos en cerremos las puertas y nos arrodillamos delante del Señor. ¿Cómo ven esa decisión, hermanos? Cuando todo el mundo estaba juzgándolos y ya no quería saber nada porque pues por lo que había pasado. La mayoría el 99.9 había desechado todo. Pero nuestros pioneros, hermanos, su experiencia es, vamos a Dios, arrodillémonos y pidamos luz, pidamos dirección. Dice, oramos fervientemente, entramos en cerramos las puertas y nos arrodillamos delante del Señor. Oramos fervientemente porque sentíamos nuestra necesidad. Pregunta otra vez, ¿sientes la necesidad? ¿Siento yo la necesidad de en las situaciones doblar mis rodillas y pedir dirección para con Dios? Ellos sí.
Gracias. Continuamos en ferviente oración hasta que recibimos del Espíritu la certeza de que nuestras oraciones habían sido aceptadas y de que se nos daría luz. La razón de nuestro chasco sería explicada en forma clara y satisfactoria. Y vamos, abremos la Biblia, hermanos. Apocalipsis, que fue el texto de esta tarde ya. Apocalipsis, el capítulo 10. Apocalipsis, el capítulo 10, versículos 9 al 11. Y fui al ángel y le dije, dame el librito, y él me dijo, toma y cómetelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, y cuando lo hube comido amargó mi vientre. ¿Cómo fue el mensaje del regreso de Jesús para todas las personas que se proclamaba? Muy dulce. Todas las personas esperaban a Jesucristo, ¿verdad? Oh, va a terminar todos, y todos andaban vendiendo y todos poniéndose a cuentas. ¿Y qué pasó después de 1844? Amargó el vientre. Amargó el vientre porque la mayoría ya no quiso, ya no querían saber nada. Yo nunca creí, ¿verdad? Se situaron del lado más fácil. Todos los que nunca habían creído realmente. Y dice el versículo 11. Y ahí está. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Otra vez tenía que darse el mensaje, pero ahora con la luz ya del santuario, ¿verdad? Entonces se recibió esto. La razón de nuestro chasco sería explicada en forma clara y satisfactoria. La que sigue, por favor, y vamos a ver. Lloraron en la noche, estuvieron orando por la mañana, tomaron los alimentos. Después del desayuno, ¿cuánto tiempo tardó Dios en contestar, hermanos? Unas horas. En unas horas después se reveló el mensaje. Lloraron. Oraron fervientemente a Dios hasta que sintieron que sus oraciones habían sido contestadas. Y después del desayuno dije a uno de mis hermanos, vayamos a animar a algunos de nuestros hermanos. Interesarse, ya estuvieron ellos, vamos a compartir el mensaje con nuestros hermanos. ¿Qué pasó? Salimos y mientras pasábamos por un gran campo, imagínense la escena, hermanos. Iban a animar, ese era el objetivo, iban a animar a otros hermanos que también estaban desilusionados. Salimos y mientras pasábamos por un campo fui detenido en medio de él, en medio del campo. El cielo pareció abrirse ante mí, ante mi vista, y vi definida y claramente que en vez de que nuestro sumo sacerdote saliese del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra, en el 10º día del mes séptimo, al fin de los 2300 días, había entrado por primera vez en ese día en el segundo departamento de ese santuario, y que tenía una obra que realizar en el lugar santísimo antes de venir a la tierra, que había venido a las bodas, o en otras palabras, al anciano de días, para recibir el reino, el dominio y la gloria, y que debíamos esperar su retorno de las bodas. Entonces mi mente fue dirigida a lo que acabamos de leer, Apocalipsis capítulo 10, donde pude ver que la visión había hablado y no había mentido. Luz en la tristeza, pero no todo le tocó a Dios, por así decirlo, sino que los mismos hermanos que realmente habían creído en el mensaje se fueron a pedir dirección, ¿verdad? Y ahí es ahí donde Dios contestó la oración. ¿En cuánto tiempo? Muy rápido, en unas horas. La que sigue, por favor, hermana. Después de que le reveló eso, pues que ya dijeron, bueno, pues ya hicimos nuestra parte, pues ya lo demás, ¿verdad? Después de esta revelación, a esto siguió una cuidadosa investigación de los pasajes de las Escrituras referentes al tema, particularmente el libro que habla del santuario celestial de Jesucristo en el lugar santísimo, el de la epístola a los hebreos por parte de Irán Edson y 2 de sus más cercanos colaboradores, un médico, el doctor F.B. Hahn,
y un maestro O.R.L. Crozier. El resultado de estos estudios conjuntos fue registrado por Crozier y publicado primero en El Amanecer del Día, una revista en inglés, ¿verdad?, que se publicaba por ese tiempo. Un periódico de circulación limitada y luego reescrito y ampliado. Se publicó en un número especial de La Estrella Matutina. Ajá, de ahí está. Gracias. En febrero de 1846. Esta era la revista adventista de mayor circulación y se publicaba en Cincinnati, Ohio. Por este medio se alcanzó a un buen número de creyentes adventistas desilusionados. Habían ido con los locales ahí, pero por medio de esta revista en ese tiempo se alcanzó a muchos hermanos que también les llegó la luz que había recibido por parte de Dios al dirigirlos a la carta a los hebreos. La presentación, un tanto extensa, pero bien cimentada en las Escrituras, infundió esperanza y ánimo a los corazones de estos hermanos, puesto que mostraba claramente que el santuario que debía ser purificado al fin de los 2300 días estaba en el cielo y no en la tierra como lo habían creído antes. Ahí está la explicación, ¿verdad? Y cómo Dios reveló esto a sus siervos, los dirigió a Apocalipsis capítulo número 10. Ahora la pregunta, el siguiente subtítulo: ¿comprendes los fundamentos de tu fe? Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Y ahí me pregunta para ti, pregunta para mí: ¿comprendes los fundamentos de tu fe? ¿Comprendes los pilares? ¿Comprendes la purificación del santuario? ¿Y cómo es que no somos una iglesia más, sino una iglesia profética? Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Mi esposo, el pastor José Bates, el pastor José Bates, el padre Pierce, el pastor Irán Edson y otros que eran perspicaces, nobles y sinceros, se contaban entre los que después de pasar la fecha de 1844, ¿qué hacían? Escudriñaban en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Cuando muchos ya no querían, otros vieron ahí, ¿verdad?, el tesoro escondido, a seguir escudriñando. Me reunía con ellos. ¿Quién? La hermana White. Me reunía con ellos y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche y a veces pasábamos toda la noche orando por luz y estudiando la palabra. Esos son nuestros pioneros, hermanos, y esa es la razón de toda la luz que tenemos. Porque hombres consagrados se dedicaban a Dios y esa misma... esos mismos hitos, esos mismos pilares nos llegan hasta hoy. Permanecía, ok, ajá, la que sigue, hermana. Estudiando la palabra, vez tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia con el fin de poder conocer su significado y estar preparados para enseñarla con poder. Y vean, ahora esta parte es muy interesante, hermanos. ¿Quiénes estudiaban? El pastor, el Jaime White, José Bates y otros por ahí que menciona. Esos hermanos se reunían y dice que oraban hasta toda la noche. ¿Y qué pasaba, hermanos, cuando ya no podían? Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían, ya no entendemos, ya no podemos hacer más, ¿qué era lo que pasaba? El Espíritu del Señor descendía sobre mí. ¡Qué cosa! Y era arrebatada en visión y me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a cómo debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Así se nos daba luz para ayudarnos a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. La cooperación divino-humana. Hermanos, pregunta: ¿cuánta luz tenemos? Mucha luz. Antes de
continuar en la experiencia de Cristo en su santuario en el capítulo 1, se me hizo interesante esta parte donde dice que Dios estudiaban los pastores y donde ya no se quedaban, Dios mandaba a luz. En el conflicto de los siglos pude ver la otra parte, ya al final del tiempo. Eso es de los pioneros, pero al final del tiempo Dios habla también de esa iglesia que se le dio mucha luz. Quiero compartir con ustedes en la página 360 del libro físico, y la traemos también por ahí en el... A ver, hermana, la que sigue. ¿A la que sigue, hermana? Bueno, a ver la que sigue. Ok, la de atrás. La imagen de atrás, hermana. Ok, falta una imagen para compartir lo que iba a ver del conflicto de los siglos. La comprensión de que Cristo había entrado en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la etapa final de su ministerio en favor de nosotros, tipificado por el ritual del santuario puesto en práctica por el antiguo Israel, suscitó solemnes sentimientos en los corazones de nuestros pioneros adventistas. Las verdades eran tan claras, tan grandiosas, tan vitales, que les costaba creer que sobre ellos descansaba la responsabilidad de impartir esa luz. ¿Se imaginan, hermanos? Oraban los hermanos por la luz, ya donde ellos no podían, llegaba el Espíritu Santo sobre la hermana Elena, y ella veía y explicaba todos los pasajes que no habían podido entender de una manera tan clara, y dice que los hermanos se quedaban tan impresionados que decían: ¿cómo es posible que toda esa luz tengamos? Que les costaba creer que sobre ellos descansaba la responsabilidad de impartir esa luz a otros. En la página en el conflicto, nos pone la que sigue, por favor, hermana. En la página, en el libro físico, página número del libro físico, del mensaje final de Dios. El mensaje final de Dios en la página 330. Vamos a ver la relación que hay con esta gran luz que Dios le dio, y vamos a compararla con lo que dice el conflicto de los siglos. Esa misma luz que Dios le dio a su iglesia, vamos a ver cómo aparece también esa misma luz en el conflicto de los siglos al final del tiempo. Dice en el libro físico, en la página 330, el último párrafo, a mitad del párrafo dice: estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán admirados y confundidos. Oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. ¿Cuál verdad, hermanos? La que se le reveló ahí a los hermanos. La iglesia, cuando oraban los hermanos y que no podían entender, dice que la hermana White recibía en visión y era explicado, luz del cielo. Y al final del tiempo, la iglesia, que le llama Babilonia, rechazó la luz que le fue enviada del cielo. ¿Encuentran la conexión, hermanos? La luz que Dios le dio a la iglesia adventista es por la luz que también será juzgada, y dice aquí que se ha convertido en Babilonia. Pues muy, muy interesante, hermanos. ¿Qué más sigue diciendo? Estamos en ¿comprendes los fundamentos de tu fe? La que sigue, por favor, hermano. Ahora vamos a pasar a la visión. Visión del santuario y el sábado. Vamos a ver también esta parte que es muy interesante. En el contexto de una revelación acerca del santuario celestial, se confirmó la verdad del sábado. También ahí se reveló esa luz, aparte del santuario, la del sábado.
Y eso fue en la visión que se le dio a Elena de White del 3 de abril de 1847. Gracias. En el hogar de los hermanos Howland, en Topscan, Maine. Y esto es lo que ella escribió. ¿A qué sigue, por favor? Vamos a ver, hermanos, esta visión, el santuario y el sábado. Por eso decíamos que si sabían que la hermana fue llevada al verdadero santuario, no al terrenal, sino al celestial. Dice Apocalipsis 11, ¿verdad? El arca el templo de Dios fue abierto. Bueno, ahí fue llevada la hermana. Sentimos un inusual espíritu de oración y mientras orábamos, el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Estábamos muy felices. Pronto perdí la noción de las cosas terrenas y quedé arrobada en una visión de la gloria de Dios. Vi un ángel que volaba con presteza hacia mí. Me llevó rápidamente de la tierra a la santa ciudad. ¿A dónde fue? A la Nueva Jerusalén, donde vi un templo en el que entré, el mismo que vio el apóstol Juan. Allí fue. Antes de llegar al primer velo, pasé por una puerta. Ese velo se levantó y entré en el lugar santo, donde vi el altar del incienso, el original. Donde vi el altar del incienso, el candelabro de 7 lámparas, la mesa con los panes de la proposición. Después de ver la gloria del lugar santo, Jesús levantó el segundo velo y pasé al lugar santísimo. Y ahora vamos a ver cómo describe. En el santísimo vi una arca cuya cubierta y cuyos lados estaban recubiertos de oro purísimo. En cada extremo del arca había un hermoso querubín con sus alas extendidas sobre el arca. Sus rostros estaban frente a frente y miraban hacia abajo. Entre los ángeles había un incensario de oro y sobre el arca donde estaban los ángeles un resplandor sumamente luminoso que se asemejaba a un trono donde mora Dios. Junto al arca estaba Jesús, y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, el humo del incienso surgía del incensario y Jesús ofrecía a su Padre esas oraciones del humo del incienso. Dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná, la florida vara de Aarón y las tablas de piedra, que se plegaban la una sobre la otra como hojas de un libro. Jesús las abrió y vi en ella los 10 mandamientos, ¿verdad? Escritos por el dedo de Dios. Y por eso decimos que la ley de Dios está puesta 4 mandamientos y 6 mandamientos. 4 mandamientos para Dios y 6 mandamientos para el prójimo. En una había 4 y en la otra 6. Los 4 de la primera brillaban más que los otros 6 acerca de Dios. Brillaba más un lado que el otro. El lado de que está compuesto para Dios. Pero había, a pesar de que una tabla brillaba más que la otra, había una parte que brillaba más. Pero el cuarto, el mandamiento del sábado, brillaba más que todos, porque el sábado fue puesto aparte para que se lo guardara en honor al santo nombre de Dios. El santo sábado resplandecía, lo circuncidía un nimbo de gloria. ¿Saben qué es un nimbo? Es como la aureola que en las imágenes les aparecen como a los seres celestiales. Ajá, una luz. Gracias. Ajá. Un nimbo de gloria, allá al cuarto mandamiento. Vi que el mandamiento del sábado no estaba clavado en la cruz, pues de haber estado, también lo hubieran estado los otros 9. Y tendríamos libertad para violarlos todos, así como el cuarto. Vi que
por ser Dios inmutable, no había cambiado en el día de descanso. Amén. La que sigue, por favor, hermano. Bueno, ahí termina lo que es la visión de el santuario y del sábado. Pero después de toda esa luz que se recibió, pues Satanás no se quedó con los brazos cruzados, ¿verdad? Vamos a ver ahora el penúltimo puntito de estos, el ataque a la verdad del santuario, y pues hasta la fecha, ¿verdad? Todavía se sigue atacando. Es una doctrina distintiva, vuelvo a repetir, de nosotros como adventistas, y debemos de conocerla como lo hicieron nuestros pioneros, hermanos, porque es luz dada directamente de Dios hacia su pueblo remanente. El ataque a la verdad del santuario. Y desde el tiempo de la hermana Juega, hace más de 100 años, ya estaba el ataque, hermanos. Entonces, ¿cómo ha aumentado el ataque? Vamos a ver qué escribe ella. En el momento cuando algunos vieron claramente las demandas de la ley de Dios y comenzaron a observar el sábado como día de reposo, como ella lo requiere, encontraron una fuerte oposición. Acerca de esto, las razones que impulsaron a Elena de White explica. Una de las cosas también que dijeron, el sábado es el día de Dios, mucha oposición. Desde ese tiempo, y bueno, cuando nosotros también hablamos acerca del sábado, pues luego también, pues hay esa oposición de decir que, pues muchas razones que ya conocemos acerca del sábado, ¿verdad? ¿Por qué no lo quieren? Dice ella, muchos e intensos fueron los esfuerzos hechos para derribar su fe. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o copia del celestial, la ley depositada en el arca de la tierra era una transcripción exacta de la ley, guardada en el arca del cielo, y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial involucraba reconocer las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. En esto estribaba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se le hizo a la exposición armoniosa de las escrituras que revelaban el ministerio de Cristo en el santuario celestial. ¿Cuál fue el secreto para que se originara todo eso? La observancia del sábado. Y si el sábado estaba allá en el santuario celestial, era porque la ley en sí seguía vigente. Pero bueno, como hasta el día de hoy, la mayoría de nuestros hermanos no tienen problemas con 9 mandamientos. El problema es con uno, es con el sábado. Y bueno, dentro de todo esto encontramos también que la ley está allá en el santuario. Y es muy importante conocer la doctrina del santuario y el ministerio de Cristo, ¿verdad? El ministerio de Cristo en el santuario celestial. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Saldrá? ¿Cuál es la función? Todo esto, ¿verdad? La que sigue, por favor, hermano. Y ahí está el consejo. El que tiene para oír, con oídos para oír, oiga. Y vean ahí en 3 palabras, hermanos, como ya lo hemos dicho, hermanos, lean su Biblia. Esta luz que tenemos hasta el día de hoy, estudiamos el día de ayer, decía que si queremos saber cómo va a ser la persecución para el tiempo del fin, solo basta para que veamos cómo fue antes. Y antes, este libro era prohibido. Y si eso pasó antes, ¿qué creen que va a pasar después? Lo mismo se va a quitar. Por eso hay 3 palabras. Y es el consejo de Dios para ti y para mí, hermano. Lee tu Biblia. Lean sus Biblias. Desde un terreno más elevado, bajo la instrucción que me ha sido dada por Dios, presento estas cosas delante de ustedes. ¿Qué dijo? Desde allá el mensaje que ha recibido de Dios, presento el mensaje para ti. Lee tu Biblia. Que Dios nos ayude. Está cercano el tiempo cuando los poderes engañosos de los instrumentos satánicos se desarrollarán plenamente. De un lado está Cristo,
a quien le ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Del otro lado está Satanás. Decidámonos, te decía, ¿verdad? Hace un ratito, no podemos estar neutros. O estás de un lado o estás del otro. Que ejerce constantemente su poder para seducir, para engañar con los poderosos sofismas espiritualistas, para quitar a Dios del lugar que debiera ocupar en la mente de los hombres. Ahí está. Por un lado, Cristo Jesús y el Santo Espíritu de Dios trabajando con nosotros. Por otro lado, Satanás con sus sofismas, induciéndonos para que, si Dios dice lee tu Biblia, el diablo dice no, ¿cómo? O tal vez más sutilmente, léela, pero nada más por cumplir, sin entender lo que Dios está diciendo, sin ver el propósito que es encontrar a Jesucristo en su palabra. Podemos decir, ya leí la Biblia. Y le preguntó Felipe al etíope, ¿entiendes lo que lees? Bueno, que Dios nos ayude a que sí podamos entenderlo y no nada más lo hagamos por compromiso. ¿Qué sigue, por favor, hermana? Ya estamos terminando. Seguimos el ataque a la verdad del santuario. Satanás se esfuerza constantemente por crear suposiciones fantásticas acerca del santuario y degrada las maravillosas representaciones de Dios y el ministerio de Cristo para nuestra salvación en algo que satisfaga la mente carnal. Elimina su poder rector del corazón de los creyentes y pone en lugar teorías fantásticas inventadas para invalidar las verdades de la expiación y destruir nuestra confianza en las doctrinas que hemos considerado sagradas desde que se dio el mensaje del tercer ángel por primera vez. De ese modo extirpa la fe en el mismo mensaje que ha hecho de nosotros un pueblo diferente y que le ha dado significado y poder a nuestra obra. Emplea sofismas para decir, no, eso del santuario yo no lo he escuchado en ningún lado. Me dice que tú estás inventando. Y si nosotros no sabemos leer el libro de Hebreos que se decía ahí, no vamos a saber, ay, pues como que sí, ¿verdad? En la Biblia no habla de eso, que Jesús es sumo sacerdote. ¿Dónde? Entonces es importante que conozcamos acerca de los fundamentos de nuestra fe, del libro de Hebreos y del primer pilar que es en sí lo que estamos estudiando, la purificación del santuario. La que sigue, por favor, hermana. ¿Qué pasaba en 1905? En el Congreso de la Asociación en 1905 expresó las palabras significativas para nosotros hoy. Y vean cómo ya sabía, si desde ese tiempo estaban pasando, digamos atrás, que había una crisis, en el futuro, en este tiempo, surgirán engaños de toda clase y necesitamos terreno sólido para nuestros pies. Necesitamos columnas sólidas para la edificación. ¿Cómo están tus columnas? ¿Conoces los hitos? ¿Conoces los pilares? ¿Los vives? ¿Los sabes explicar? Ni un alfiler ha de ser quitado de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías tales como la doctrina de que no hay un santuario. ¿Cómo ven esa doctrina? Muy astuto, ¿verdad? Y al momento de que no hay santuario, pues se termina toda la obra, ¿verdad? Toda la obra de Cristo intercediendo por nosotros, el juicio investigador, y bueno, muchas doctrinas se vienen abajo. Al Satanás inventar y nosotros creer y negar que no hay un santuario. Este es uno de los puntos que inducirán a apartarse de la fe. ¿Dónde podremos encontrar seguridad si no es en las verdades que el Señor nos ha dado en estos últimos 50 años? La luz que recibió Dios, ¿verdad? Y por eso dice el conflicto de los siglos, que negarán, ¿verdad? Se olvidarán de la luz y por eso, ¿qué va a pasar con la iglesia? Se convertirá en Babilonia, porque rechazó la luz que le había dado. Uno de los engaños del tiempo final era negar la existencia del santuario. Todos necesitamos tener en mente el tema del santuario. Dios prohíbe la charla que se procede de los labios humanos, cercene la creencia de nuestros hermanos en la verdad que hay un santuario en el cielo, lo que se leía al principio. Y
de que un modelo de ese santuario se construyó una vez en esa tierra. El Señor desea que su pueblo se familiarice con ese modelo, teniendo en mente el santuario celestial donde Dios es todo y está en todo. Debemos mantener nuestra mente vigorizada por la oración y el estudio de la palabra de Dios, de modo que podamos captar estas verdades. La verdad de el santuario, nuevamente. La que sigue, por favor, hermana. Y ahí está, pasamos al último punto y con ese estamos ya terminando. Con los ojos fijos en Cristo, pero también en el santuario. Tendremos que enfrentar a falsos profetas. ¿Se imaginan, hermanos, un profeta haciendo descender fuego, pero que te diga que no existe el santuario? ¿Estamos preparados para ese tipo de engaños tan grandes? Tendremos que enfrentar a esos falsos profetas. Se esforzarán por engañar a muchos, introduciéndolos a aceptar falsas teorías. Y entre una de esas, ¿qué dice que era? Negar el santuario. Muchos pasajes de las Escrituras serán tan mal aplicados que en apariencia esas teorías engañosas estarán basadas en las palabras que Dios ha hablado. Imagínense, hermanos, que le sacaran ahí en el libro de los Hechos, que a mí pues me lo han dicho de eso del santuario, donde dice que Esteban, cuando iba a ser apedreado, estaba sentado a la diestra de Dios Padre. A ver, tú dices que Cristo está de sumo sacerdote. Mira, aquí dice que está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Dónde está? Bueno, entonces y bueno, ese texto pues tiene su contexto y su explicación, pero si, hermanos, no estamos bien cimentados, pues sí es cierto. Si Jesucristo está sentado al lado del Padre, no está de sumo sacerdote, ¿verdad? Muchos pasajes de las Escrituras serán tan mal aplicados que en apariencia esas teorías engañosas estarán basadas en las palabras que Dios ha hablado, ¿verdad? Pero son torcidas. Se apropiarán de la preciosa verdad para sostener y establecer el error. Esos falsos profetas que pretenden ser enseñados por Dios tomarán preciosos pasajes de las Escrituras que han sido dados para adornar la verdad y los usarán como vestiduras de justicia para encubrir teorías falsas y peligrosas. Y aún, ¿qué sigue, por favor, hermana? Y aún algunos a quienes en tiempos pasados el Señor honró, se apartarán tanto de la verdad que defenderán teorías erróneas concernientes a muchos aspectos de la verdad, incluso la cuestión del santuario. Pues no estamos muy lejos, hermanos de aquí de la iglesia que, pues tristemente, no sé si ustedes han visto, pero hemos visto cómo algunos hermanos cosas que pensábamos que estaban bien fundamentados, pues ahora lo niegan. Entonces el enemigo trabaja de una manera tan sutil que lo que antes creían, ahora lo niegan y defienden el error. Qué sutileza del enemigo. Por eso, hermanos, Dios nos manda el mensaje para que nosotros nos cimentemos en la roca, ¿verdad? Y bueno, pues lo de los textos que van a torcer, pues hay muchísimos. Dice que son textos para adornar las verdades, pero que los van a usar torcidamente para negar las doctrinas que son realmente de Dios. Ok, con los ojos fijos en el santuario. Ya estamos terminando, hermanos. En ningún momento debemos perder la vista la importante obra que se está haciendo en favor de nosotros en el santuario celestial. ¿Alguien sabe cuál es la obra que se está haciendo por nosotros en el santuario celestial? ¿Sí sabemos todos? Levítico capítulo 16 es la representación de lo que Cristo está haciendo por nosotros. El día de la expiación, donde el sacerdote entraba al lugar santo y limpiaba, confesaban todos el pueblo las faltas y se presentaba para todos los pecados, cargarlos a Azazel, ¿verdad? Que en el original representa a Satanás. Por eso nosotros debemos hoy de confesar nuestras faltas para que lleguen allá al santuario y Cristo Jesús pueda hacer expiación por ellas y cargarlas al final a Satanás, ¿verdad? Porque las que no confesemos, hermanos, van a quedar en nosotros y vamos a ser responsables, ¿verdad?
No debemos de perder la vista de que Jesús está haciendo la obra por nosotros en el santuario celestial. Se nos amonesta. Como pueblo debemos ser estudiantes fervientes de la profecía. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario. ¿Conoces el tema del santuario? Bueno, si no lo conoces, ahí está. Mira, no lo digo yo. No debes descansar hasta que lo entiendas, hasta que lo entiendas. El cual está expuesto en las visiones de Daniel y del Apocalipsis, o sea, de Juan. Este asunto arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia. ¿Cuál es la prueba irrefutable de que Dios nos ha guiado? Las visiones, ¿verdad? El sábado y el ministerio de Cristo. Una prueba irrefutable de que Dios hasta este momento nos ha guiado. Esa es la última, ¿verdad, hermana? Hasta ahí, hermanos. Ok, gracias. Explica nuestro chasco de 1844. Apocalipsis 10, mostrándonos que el santuario que debía ser purificado no era la tierra, como habíamos supuesto, sino que Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial y allí está realizando la obra final de su oficio sacerdotal, el cumplimiento de las palabras del ángel comunicadas al profeta Daniel. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Ya? Ok. ¿La última? Ok. La última, hermanos. Nuestra fe con referencia al mensaje de los ángeles primero, segundo y tercero era correcta. Los grandes hitos por los cuales hemos pasado son inamovibles. ¿Conoces los hitos? Bueno, ahí en la Biblia Reina Valera, una Biblia más pequeña que se da bien en los 28 hitos adventistas. Y bueno, pues también conocer los pilares. Son inamovibles. Aun cuando las huestes del infierno intentaran derribarlos desde sus fundamentos y triunfar en el pensamiento de que han tenido éxito, no alcanzarán su objetivo. Esos pilares de verdad permanecen firmes como las montañas eternas, sin ser conmovidos por todos los esfuerzos de los hombres combinados con los de Satanás y su hueste. Podemos aprender mucho y debemos estar constantemente, otra vez, escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas son así. ¿Como quién? Como los bereanos, para ver si realmente, a ver el santuario, a ver si las cosas son así. El sábado, a ver si las cosas son así. El pueblo de Dios ha de tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial, donde se está realizando el servicio final de nuestro gran sumo sacerdote en la obra del juicio, donde Él está intercediendo por su pueblo, por los que confiesen. Y bueno, algo más que agregar. En este libro del conflicto de los siglos, que si me estás viendo podemos hacerte llegar uno, solamente escribe en la parte de abajo cómo contactarnos contigo y te hacemos llegar uno, si no es de manera física, de manera digital. En el capítulo de el juicio investigador pueden encontrar más información. En el libro físico está en la página número 263, o en el digital pueden encontrarlo en el capítulo número 29, donde se da una explicación mucho más amplia del juicio que se está llevando en el cielo, la obra que está realizando Cristo Jesús en favor de su pueblo. Hermanos, que Dios nos bendiga. Ahí están los puntos, estudiémoslo y pues como decía en 3 palabras, mande, el capítulo 29, la verdad acerca del santuario, la experiencia de nuestros pioneros, el día después y la maravillosa luz que Dios arrojó sobre la iglesia adventista, sobre unos hermanos que se dispusieron a aprender y dieron su corazón para que el Espíritu Santo nos enseñara y que aún nos llega hasta hoy,
comprendamos los fundamentos de nuestra fe, las visiones que tuvo el profeta de este tiempo, veamos los ataques o vimos los ataques a la verdad y al santuario, y sobre todo, hermanos, tengamos los ojos fijos, número uno, en Cristo Jesús y en la doctrina del santuario que va a ser atacadas como muchas de las otras. Hermanos, que Dios nos bendiga, sigamos teniendo un feliz sábado y afiancémonos en la verdad que es Cristo Jesús. Dios nos bendiga a todos.